el día, ¿ok? Sí, se puede uno conectar con el link, pero ya Ahí de lo voy a ahí decir. que se conecte con el link para que se le haga más fácil y esté en la clase. Bueno, jóvenes, disculpen el inconveniente ahí. Chef. Disculpen, ¿vieron? Entonces, pues les comentaba acerca de la famosa carnita argentina, pues de vaca, que ellos pues tienen esa bendición de la zona geográfica donde están ubicados para poder producir esta carne de calidad que les estoy mencionando. Por supuesto que hay muchos países de Sudamérica y Centroamérica que tienen esa capacidad, pero por cuestiones, digamos que de poder acumular un poco más de recursos económicos, pues no lo hacen. Lastimosamente no lo hacen. Entonces, siento que por ahí va el problema, ¿va? Que no se hace. Entonces, por eso vienen y no queda una calidad de carne como debería quedar, como quedan en estos países de Argentina. Entonces, eso quería yo mencionar acerca de la carne vacuna. No sé si alguien quisiera compartir algo. Chef, también la carne argentina es la que es exportada a otros países, así como la de nosotros. Lo que un puyazo, chorizo argentino, son los que mayormente exportan, son una fuente de exportación vacuna. ¿De acuerdo? Sí, sí, gracias, madre. Sí, gran parte o parte de la carne de res producida en Argentina, pues, como usted mismo lo acaba de decir, pues sí, se exporta, se envía a otros países. Por ejemplo, en México, pues ellos consumen un poco Argentina, Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua, pues también se recibe carne de ese país suramericano. Así es, Marilyn, gracias. Bueno, entonces también dice que se puede encontrar acompañantes variados, por ejemplo, como ensaladas, porque pues otra cosa que tienen los argentinos es que parecido a Chile, es que han ido ellos encontrando dentro de las características humanas, digamos, sobre el autosostenimiento. O sea, pues que en una zona de tierra pequeña poder cultivar sus propios alimentos, tubérculos, hortalizas, algunas frutas o frutos. Entonces, cosas como esas, pues han ido ellos encontrando esa parte que se pueden ir produciendo en una huerta pequeña en casa para autosostener. Entonces, es bien interesante también esa parte. Entonces, hay una cantidad enorme de vegetales para preparar ensaladas frescas. También dice que están las patatas, las pastas. También dice que en Argentina pues consumen un poco de pastas y también patatas o arroces. Dice que son de las dos cosas que más consumen. Aquí no está anotada la pasta, pero consumen pastas, consumen patatas y arroces. Son tres ingredientes que normalmente siempre hay para acompañar la cocina argentina. Pues, las patatas, pues ustedes las conocen, y el arroz, pues dice que es una de las influencias que vino de la conquista, en este caso a través de la gastronomía española. Con la gastronomía española pues llegó algunos granos, por ejemplo, como el arroz, el trigo, etcétera, que no existían antes en Argentina, pero gracias a la colonización o a esta conquista de los países argentinos, pues ya pudo haber en Argentina pues una variedad más amplia de arroces. Entonces, vamos a parecer un poco, dice que también en Argentina pues se pueden consumir las patatas, las batatas, son utilizadas desde tiempos precolombinos, sobre todo para acompañar, o sea, son acompañantes. Las mismas son muy consumidas en puré, aunque también se preparan fritas, al horno, e incluso en la parrilla envueltas en papel de aluminio. O sea, se cogen las papas, se envuelven en papel de aluminio y se tiran a la brasa, al carbón ahí que se cocinen. Más o menos de 45 minutos hasta hora y media entre la brasa para que se cocinen y con el mismo vapor pues queden de excelente calidad y sabor pues estas patatas cuando se cocinan dentro de la parrilla. Otras verduras muy utilizadas en la gastronomía argentina son los tomates, las lechugas, las zanahorias, las cebollas.
y verduras que se encuentran en casi todas las ensaladas típicas del país. Y otra cosa, pues, una cantidad enorme de tomate, porque también le ayudan para hacer sus chimichurris o para hacer algún tipo de chimolcroyo, etcétera. Entonces, son algunos de los vegetales que normalmente pues, se encuentran en Argentina. Quiero hacer tal vez un énfasis en las patatas y en las batatas, que son dos productos pues, que a mí, pues aquí tenemos las vaquitas, vacas de excelente calidad. Solo al verlas, pues nos damos cuenta que son vacas que están sanas porque la piel es brillante, no se le ven erupciones, etcétera. Miren la ubre del animal, las tetas de la vaca, pues son increíblemente, pero hermosas y limpias totalmente el animal. Por supuesto que de plano los prepararon para este tipo de fotografías, pero si vemos en los campos, también así de esa manera, pues se ven las reses sueltas en el potrero o en el corral, como le queramos llamar. Pues aquí tenemos algunos arroces, algunas pastas y pues aquí pues quería llegar a esta imagen. Tenemos las patatas, primero tenemos las batatas primero, que para ellos las batatas son lo que nosotros conocemos como el camote. Dicen ellos que tienen en total, yo estaba leyendo más o menos como entre 10 variedades, pero yo aquí pues elegí 5. Encontré una imagen donde habían 5. Si nos damos cuenta y las vemos, pues el camote, que conocemos normalmente, pues es un tubérculo pues que es un carbohidrato. Y si nos damos cuenta, 5 variedades y por dentro cada una pues es distinta. Y el color o los colores que tienen cada una de estas batatas, pues si nos damos cuenta, son pero preciosas. Son preciosas el color. Dice que estas batatas las hacen en puré, las hacen hervidas, las comen a la parrilla, las comen al horno, las comen fritas. Dice que hay una variedad extensa para cocinar y preparar este tipo de ingredientes, que en este caso son las famosas batatas. Las famosas batatas, entonces es increíble el sabor, el color y la presentación que dan nuestros platos. Y luego pues tenemos las famosas papas. Tenemos la papa roja, la papa común, que le llaman papa loma. Tenemos la papa morena, que ahorita se me olvidó el nombre, no lo tengo presente. Y entre otras variedades, porque también en Argentina se que producen aproximadamente entre 20 y 30 variedades de papas. Igual para consumir y acompañar en la mayor característica, en este caso, en las parrilladas que ellos consumen en grandes cantidades, No sé si alguien quisiera agregar algo de estos productos, tal vez conoce algo distinto. No, chef, solo que la que tiene la segunda parte de la imagen también la venden aquí. Cuando hicimos el puré de camote, la mayoría llevamos de ese tipo de camote porque no encontraba porque no era temporada. Así es. Y chef, otra pregunta. Aquí en Guatemala también está esa variedad de batata. Nos encontramos la mayoría. Tal vez el que nos va a costar encontrar, tal vez es el primero que tenemos a la izquierda. De ahí los otros 4 sí los encontramos. Sí hay de esos 4. Sí hay de esos 4. El Bueno. primero, el boludo, es el que más que todo siento que es el que nos costaría encontrar. De ahí los demás sí los encontramos en Guatemala. Como usted dice, pues como cada uno se produce en época y algunos se producen en tierras con climas húmedos, cálidos como los nuestros, o más fríos como que Quetzaltenango tal vez, y en algunos en el altiplano en climas templados. Entonces, por eso no nos logramos encontrar todos en un mismo mercado, pero por eso, porque es producida en distintas regiones del país, por el tipo de suelo, porque acuérdense que también muchas veces la característica física del alimento y el sabor depende de los nutrientes que el suelo le aportó a esa preparación. Entonces es bien importante esa parte. Entonces no en todos los lugares lo encontramos. En algún mercado donde considero que sí conseguimos todos, a veces en el mercado de la Antigua. Ahí en el mercado central de la Antigua tal vez conseguimos, me atrevería a decir, tal vez no solo estos 5, sino que algún otro más que podemos conseguirlo dentro de la gastronomía aquí de nuestro país, pero yo me atrevo a decir específicamente, tal vez en ese mercado lo logramos encontrar.
tal vez en ese mercado lo logramos encontrar, para que usted lo tome en cuenta. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo más o comentar algo? Chef, Por favor. buenos días. Buen día, Dice Carlitos. que boludo en el idioma argentina es una ofensa para ellos. Solo eso quería aclarar. Gracias, Carlito, muy amable. Pues me imagino que sí debe ser tal vez una palabrota o algo así, como aquí en Guatemala tenemos un montón de palabrotas. Entonces, pues tomémoslo en cuenta. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a alguien, de repente aquí nosotros lo hacemos por juego, y de repente pues estamos nosotros viniendo y ofendiendo a alguien por no conocer el idioma del cual nosotros ignoramos, y solo por costumbre o por molestar o porque alguien más lo dice, lo decimos nosotros. No sé si alguien quisiera agregar más. Con gusto, Chef, por favor. me dio la curiosidad, perdón. ¿Cada camote tiene distinto o algo que se le diferencia de los demás? Pues, por supuesto, lo primero es el color. Ajá, Y lo pero segundo, ¿y en sabor? sí, claro, claro. Mire, digamos que los camotes que tienen un color como que más naranja, haremos los dos del centro, que lo vemos, Ujú. digamos que el tercero y el cuarto de la izquierda para adentro, son más dulces. O sea, estos dos camotes, igual que el morado, el boludo que tenemos ahí, el redondo, esos tres camotes o batatas tienen un sabor o una nota más dulce. La nota, esa nota es muchísimo más dulce. Mucho, pero mucho más dulce. Esa es una de las características de esto, que es muchísimo, pero muchísimo más dulce. Ahora, los otros dos, hablemos de los dos más amarillentos o amarillos. Usted también no me dejará mentir, cuando los trabajamos dentro de la cocina, pues los sabores eran más salados. O sea, el sabor de este es muchísimo más salado. Es un poco más salado. Sí. Entonces, sí, como voy a repetir, hay una gran diferencia en sabor. Hay una gran diferencia en sabor. Sí, una gran diferencia en sabor. Así En es, verdad, Madeline. sí, esa es una gran diferencia porque unos son dulces y otros son salados. Incluso el camote, por decirle, se podría no solo preparar como un puré, sino que ya se podría hacer en distintas cosas. Uf, demasiado. Que Claro, vuela la... claro. Ya, o combinar los dos, uno del otro. Sí, como le voy a repetir, o sea, aquí con relación a esto del tipo de camote y la preparación que quisiéramos hacer, pues, como usted misma lo dijo, pues se puede hacer tanto dulce como salado, podríamos hacer como un acompañante, lo podríamos hacer como un soufflé, como un puré, como un mousse, lo podríamos hacer como un postre, o hasta incluso podríamos hacer una salsa, podemos hacer una cantidad enorme de preparaciones y de productos, pues voy a dar redundancia, producto. Incluso la papa en sí, la papa, siendo un producto neutro, porque realmente digamos que algunas papas tienen algunas notas ácidas, así tipo cítricas, algunas otras papas tienen notas un tanto amargas, otras, pero la mayoría son dulces. O sea, así se siente, se percibe. Si agarramos un trozo de papa y lo ponemos a hervir, sin haberle agregado nada más que solo agua para que se originara y la probamos, es increíble, pero si usted logra percibir bien, bien a través de su paladar, el sabor de esa papa es dulce. Por esto con la papa vamos a hacer un atol, que es una bebida caliente, podríamos hacer algún tipo de refresco con harina de papa, podríamos hacer una sopa, una crema, la podríamos usar como guarnición de algún postre, o incluso podría ser la base de un postre. Entonces, esta es una de las características que a mí me gustan de estos productos, este tipo de carbohidratos, porque como usted decía, Marilyn, pues ahí nos da pues para hacer una pausa y decir, bueno, yo quiero, puedo hacer esto y esto y esto con esto, porque
la imaginación pues nos empieza a volar, porque el ingrediente no lo permite, por supuesto, porque el ingrediente no lo permite. Entonces, es bien interesante pues trabajar este tipo de preparaciones. Así es, Mari. Entonces, no sé, ¿alguien quisiera agregar algo más? Bueno, dice que también en la gastronomía de Argentina hay una gran influencia de productos lácteos. Por lo tanto, también es, digamos que, uno de los productos que más se consumen dentro de la gastronomía o dentro de la cultura gastronómica en Argentina, perdón. Dice que un argentino promedio, dice que normalmente consume entre los, vamos a hablar, 15 y 20 litros de leche al mes. Más o menos dice que es lo que un argentino en promedio consume de leche. O sea, es muy, pero así como voy a repetir, es un producto que lo consumen en Argentina. Por supuesto que es lógico. Al tener una producción enorme de reses, en este caso para el destace, pues también tienen que aprovechar en algún punto, pues utilizar el recurso extra, que en este caso es la leche que producen las vacas. Entonces, bien interesante. Y Argentina tiene una característica que produce más vacas, o sea, animales hembras que machos. Incluso en algunas partes de Argentina, pues es modificada químicamente el embrión para que se le niegue el cromosoma que hace que se convierta en macho. Entonces, normalmente nacen animales hembras. Entonces, ¿por qué? Por aprovechar el recurso. No solo el recurso de la carne, sino que también el recurso lácteo, que en este caso se lo da la vaca. Entonces, bien interesante. Pues estoy parafraseando un poco esto. Dice que es tan común el consumo lácteo en Argentina que incluso dentro de sus preparaciones, pues hay quesos. Y los quesos, pues ellos los trajeron de algunos países europeos. Específicamente dice que algunos de los quesos más famosos de Argentina, las fórmulas fueron traídos desde Francia. O sea, entonces vienen y los franceses les enseñan a algunos argentinos que emigran de Argentina a Francia a aprender las fórmulas y luego las traen a Argentina para empezar a producir quesos de excelente calidad. Incluso es de que Argentina tiene quesos que tienen la capacidad en este caso, de competir con los mejores quesos de Francia o incluso del mundo. Vamos a dejar la actividad del día de hoy, la primera clase hasta acá porque ya se nos terminó el tiempo y regresamos en 10 minutos, por favor. En 10 minutos regresamos, gracias, entonces los veo en 10 minutos.